Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en las dos cartas escritas por el apóstol Pablo a los Corintios. Y esta semana vamos a ver un tema muy interesante. Sabe, a veces lo que nosotros hacemos puede ser impulsado por muchas razones. Cuando yo aprendí esto, comienzo a cuestionarme por qué yo hago las cosas. Aprendí a hacer eso, a cuestionarme. Eh, y aún las cosas buenas que hacemos pueden ser impulsadas no por las mejores razones. A veces pueden ser impulsadas por razones muy egoístas o tiene que ser impulsada, aún el bien que se le hace a otro puede ser impulsada por razones egocéntricas, por querer llamar la atención, por llenar un vacío, todo menos por el reconocimiento, por el poder. eh, por muchas otras razones, pero a Pablo lo impulsaba algo muy diferente y eso lo podemos ver a través de las cartas que él escribe, de la manera que él escribe y de todo lo que él soportó. Eh, y no solamente por eso, porque dijimos en semanas anteriores que yo puedo dar mi cuerpo para ser sacrificado y si no hay amor de nada sirve, o sea, sí se podría hacer. Pero esta semana vamos a ver qué era lo que impulsaba al apóstol Pablo. Eh, y lo que lo impulsaba era aquel que él conoció camino a Emmaús, porque él lo conoció. Pero antes de continuar desarrollando este interesante tema, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos y que por fe habita o deseas habitar en cada uno de nuestros corazones, gracias Señor por el amor que tú pones en nuestro corazón. Gracias porque tú nos ayuda, nos bendice, tiene misericordia, compasión de nosotros, Señor. Nos trata con amor, con ternura, con gracia, pero que también, Señor, tú reconoces que a veces no nos portamos como debiéramos, Señor, y tú también como buen padre nos corrige, aunque a veces no sea la mejor lo más agradable, pero sabemos que tú lo haces de la mejor manera, de un corazón que solamente lo mueve el amor y lo hace por nuestro bien. Señor, en este momento te pedimos en forma especial y particular por cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos. Señor, que tú hables a su mente, a su corazón, que tú hablas su entendimiento, Señor, o nuestro entendimiento, que nos capacite para comprender, entender las cosas que tú tienes para nosotros y que tu Santo Espíritu también esté con nosotros. Señor, bendice a cada persona que está pasando por dificultades, sea por tantas asuntos del clima que están pasando, de la naturaleza. Señor, sé con cada uno de ellos, bendícelo y en forma especial y particular. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y el título es, como hemos dicho, lo que impulsaba a Pablo era el amor, un ministerio impulsado por el amor. Y vamos a ver el desarrollo de este título porque es así. Y aquí dice Pablo, por muchas tribulaciones y angustia de corazón le escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, o sea, no para que, esto es genial. Mire, Pablo tenía un conocimiento tan vasto del proceder humano, de la conducta humana, que él sabe que él no está buscando la pena, que le tomen pena a él, sino no esa tristeza que le podrían tener pena a él. Él no se estaba victimizando, él lo hacía para contristarlo de la tristeza que trae arrepentimiento. Hay muchos tipos de tristeza, sino para que supieran cuánto los amo. Y la vida de Pablo no fue fácil, fácil es poco. Estuvo en cárceles. Esta es la carta yo digo, es la carta de presentación o la hoja de vida, el resumen de Pablo. Dice, de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui
azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces naufragué, una noche y un día pasé por la deriva del mar, anduve de viaje muchas veces, estuve en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mi raza, de los de mi raza, y aquí va que él en esos peligros de la naturaleza que tenía también estuvo en peligro por andar con personas, o sea, eh, estaba en peligro de los gentiles, de la raza de él y de los que no eran su raza. Él era el jamón del sándwich, está en el medio de todo. Eh, Peligro de falsos hermanos, ese no sé si es una de las cosas más peligrosas, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, mucho ayuno, en frío, en desnudez. Además, otras cosas, la que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por la silencia, también la preocupación. Yo digo que cuando Pablo escribía que él se sentía feliz en toda situación, él no estaba en un resort, en un hotel, y lo digo porque en una etapa de mi vida me gustaba ir a esos lugares y se pasaba muy bien, y quizás la persona pues piensa en una imagen de ser feliz cuando está en un lugar así o en un crucero, o sea, está pasándola bien, pero Pablo habla de una felicidad que le producía, aún en medio de estarla pasando, o sea, horrible, y ese gozo solamente venía del Señor. Y Pablo dice, está siempre gozoso, pero realmente quizás uno piensa que él siempre estaba riéndose y alegre, pero la tristeza, la preocupación es parte de la vida, es parte también, la felicidad tiene muchos tonos. Y aquí en primera vamos ya a entrar la segunda carta a los Corintios, en los versículos 1, 3 al 7, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo, el que nos consuela en toda tribulación para que también nosotros podamos alentar. Este es uno de los propósitos de las tribulaciones, es recibir el consuelo. Una de las bienaventuranzas es bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. O sea que cuando una persona es tribulada, el Dios de compasión le da consuelo y eso capacita a la persona a ser de consuelo a otra persona. Eh, y él ve un propósito en esa tribulación. Uno de los propósitos es ese, ser de consuelo a otra persona. Y la gratitud de Pablo se centra en el consuelo que Dios le brinda a quienes sufren. Consolar es paracleto, paracaleo, y su sustantivo consuelo paraquiesis. Por eso el Espíritu Santo era el consolador, paracletos. Aparecen justo 10 veces. Esto representa 1/3 de las ocasiones que ambas palabras son utilizadas en segunda de Corintios eh, 2, que son 29, o sea, él lo repite y lo repite. Dios es descrito como Padre de compasión y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en la tribulación. Yo digo que el amor, la compasión es el amor en acción. Eh, una persona puede tener un sentimiento, pero si no hace nada acerca de ese sentimiento, o sea, sentimiento, sentir hasta empatía, eh, por otra persona, sentir tristeza por lo que está pasando la otra persona, pero si se queda en la tristeza y no se hace nada, no se mueve, no es compasión. Y Jesús, a través de toda la historia, vemos como, y lo dice, su corazón era movido a compasión, se movió a compasión, lloró, pero actuó. Esa es la compasión, el verbo, el movimiento. El creyente no debe guardar para sí el consuelo que recibe de Dios. Eso es una de las maneras de tener compasión. Si usted recibe el consuelo de Dios, debe compartir ese consuelo. Si usted aprende algo, debe compartir eso que aprendió. Eh, yo digo que ahí se cierra el ciclo. Eh,
Debe compartir el consuelo a quienes son afligidos. Pablo podía consolar a otro porque él mismo fue consolado por Dios durante todo su sufrimiento, que fueron muchos. Si somos tribulados, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es para consuelo de ustedes. Pablo vivía en función de la otra, de las personas que él ministraba. ¿Cuál es el motivo de la gratitud? Y a veces el motivo de nuestra gratitud, ¿cuántas veces le hemos dado a Dios las gracias por cosas que no han ido bien? Él le da gracias a Dios por las pruebas y las tribulaciones. Hermanos, no queremos que ignoréis que las tribulaciones que nos vino en Asia nos abrumó de sobremanera. Él no niega que él se abrumó, se sintió abrumado hasta que perdí toda la esperanza de vivir. ¿Ves? Pablo no siempre estaba en esa alegría de estar siempre gozosos. Él aquí tuvo sus momentos, o sea, la vida es así. La vida pues no es una línea recta. Mire, cuando la vida es una línea recta, usted está muerto. Mire, cuando usted está pegado a una de esas máquinas que monitorea el corazón, cuando usted está vivo, está así. Y no es que sube y baja de momento, sino que hay momentos en la vida en que si usted está vivo, usted va a estar en el valle. Eso es así. Él lo sintió, pero él estaba así porque él tenía un propósito. Eso es lo que pasa. Todas sus tristezas, sus alegrías giraban en torno al propósito que él tenía. Eh, o sea, no es que él se quería quitar la vida porque estaba deprimido, porque las cosas no le fue, o sea, por motivos egoístas. Eh, y no estoy buscando a las personas que se quieren quitar la vida, pero hay un nicho detrás de eso. Él se sentía mal, abrumado por todo lo que le estaba pasando, era bien pesado. A medida que y sigue, pero Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tanto peligro mortal. En Él fijamos nuestra esperanza de que nos seguirá librando a medida que nos ayudéis con nuestras oraciones. Entonces muchos darán gracias por la merced que nos haya sido concedido en respuesta a la oración de muchos. O sea, Pablo está dando la gracia porque en un momento tenía gratitud, porque aunque en un momento dado él se sintió, perdió la esperanza hasta de vivir, pues Dios vino y lo rescató, lo ayudó y él tiene fe de que siempre lo va a ayudar, pero realmente hay momentos en la vida, y vuelvo y digo, Pablo no estaba pasando esto por motivos egoístas, él estaba, o porque las expectativas que tenía de la vida no se cumplieron, o las expectativas que tenían otra persona no se cumplieron, o porque, no sé, porque su ambición no se cumplió, o por cualquier cosa, no, él estaba así porque el propósito, o sea, estaba viviendo pruebas que eran producto de ese propósito que él tenía. El apóstol habla de tribulaciones más allá de nuestra fuerza, que hicieron temer ya a sus compañeros que habían llegado al fin. Por un momento pensaron que la resurrección era su única esperanza. Sin embargo, Dios lo libró y la situación cambió. Del temor a la muerte pasaron a una esperanza implícita de que Dios lo libraría de una vez más. Las victorias concedidas por Dios en el pasado nos dan confianza de que hará lo mismo en el futuro. Por eso la historia es muy importante, ir a la historia, sea la historia de la historia general como a la historia de su vida, como en su vida Dios. Y mire, le digo que hay momentos que uno dice, lo hizo anteriormente, pero que la cosa se pone tan fuerte que dirán, oye, ¿y ahora cómo lo va a hacer? No, no lo va a hacer ahora. Um, Existen esos momentos que uno piensa, lo hizo anteriormente, pero ahora no lo va a hacer. Um, Dios usa las aflicciones y estoy 100% de acuerdo. Dios usa las aflicciones para enseñarnos a confiar.
y también usa que ponen las cosas tan difíciles que uno no ve luz detrás. Y vuelvo y digo, esto no es por motivos egoístas. A veces son cosas difíciles porque usted tiene algún tipo de ambición. Ese es otro tema, no es eso. Lo de Pablo era otra cosa. A veces las situaciones se ponen tan difíciles que uno dice, bueno, ahora sí ya. Eh, y es para que nosotros dejemos de confiar en nuestra propia fuerza, es para que nosotros dejemos la autosuficiencia. Y entonces en el momento más difícil, mire la historia de Pedro cuando él se estaba hundiendo. Él primero confió en su propia fuerza y luego cuando ya se estaba hundiendo, Jesús vino y los rescató. Cuando iban en la tormenta también, en la barca que arreció la tormenta, Jesús lo dejó un rato para que ellos sintieran que no podían hacerlo ellos y que vieran que necesitaban el poder de Dios. Eso, miren, cada historia es así. Eso le pasó a Jacob cuando venía su hermano Esaú. Dios lo dejó sentir que estaba entre la espada y la pared y que no había solución y luego le dio la solución. Eso es para que nosotros dejemos la autosuficiencia y para llevarnos a la madurez espiritual, que es la total dependencia de Dios, no de nuestras habilidades, aunque las tengamos, sino que esas habilidades puestas en la mano de Dios son más efectivas que unas habilidades, aunque sea lo más grande del mundo, aunque sea el don más eh, un don que mire que viene de Dios, pero si usted no decide poner ese don en mano de Dios, lo que usted hace, aunque sea lo más grandioso del mundo, puede ser aplaudido por la gente, pero si usted no conscientemente no depende, no pone eso en mano de Dios y es Dios que lo dirija, mire, eso no, eso es vano, eso es símbolo que retiñe. Eh, las dificultades, pues sí, pueden llevarnos a la madurez espiritual, es el medio que Dios utiliza. Puede ser que la utilice para eso y puede ser que las dificultades nos arropen tanto, porque alguien me dijo eso una vez. Yo le decía esto, que las dificultades me pueden llevar y esa persona me dijo que no, que a esa persona le podía pasar lo contrario, que la tempestad la podría llevar a dudar. Y no a dudar, sino quedarse dudando. No todo el mundo está capacitado para pasar tormentas. Yo no estoy hablando de tormentas físicas, esas tampoco. Estoy hablando de tormentas espirituales. La acción de gracia de Pablo, por eso Dios sabe quién puede, a quién le pone el caldero más, a quién le pone el horno más caliente, él sabe a quién puede aguantar más. Por el poder de Dios, claro está, usted no puede mucho. La acción de gracia de Pablo también muestra el poder de la oración intercesora y la gratitud que experimentamos por la liberación de Dios. ¿Qué te ha resultado útil para lidiar con el sufrimiento que todos enfrentamos de una forma u otra? Leer la historia de los personajes bíblicos, recordar mi propia historia. eh, eh, Me gusta también escribir promesas, me gusta escribir porciones de la Biblia, historia de la Biblia, porque como que así lo veo más claro. Y a veces estas lecciones yo las repaso y yo digo, wow, eso me ayuda. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En la parte del lunes, pureza y sinceridad. Ayer aprendimos que Pablo manifestaba su amor a los corintios al consolarlos por medio de sus propias dificultades. Él le contaba sus dificultades para que ellos pudieran creer en fe, crecer en fe. Tal como él mismo había recibido consuelo de Dios en las tribulaciones, él consolaba a otros y le daba esperanza de que ellos también podían recibir consuelo. Veremos que su amor por los miembros de la iglesia de Corinto también se manifiesta mediante la integridad que él y sus compañeros mostraban hacia ellos. Integridad es hacer las cosas bien cuando nadie nos ve.
A veces uno puede hacer las cosas bien porque alguien, y no estamos hablando, no estamos poniendo aquí en perspectiva a Dios, estamos hablando de las cosas en el plano humano, porque Dios siempre nos está mirando. Pero la integridad es hacer las cosas bien cuando nadie nos está mirando. Eh, Segunda de Corintios, y de la forma que él trabajaba hacia él, era una forma desinteresada. Ya vimos que Pablo rehusó recibir ningún otro tipo de, ningún beneficio económico, él se sustentaba. No estamos diciendo que el que recibe algún beneficio económico pues está haciendo mal. El obrero es digno de su salario, pero él no recibía ningún sustento. Él no quería ser el centro de atención, él lo pedía. Yo no soy Cristo. No me sigan a mí, sigan a Cristo. O sea, él no quería nada. Em, Segunda de Corintios 1:12 al 14 dice, porque nuestra gloria es esta, y aquí está, él no quería la gloria también, el conocimiento, no lo quería. Nuestra conciencia testifica de que no hemos conducido en el mundo, y está hablando de, y especialmente entre vosotros, en la santidad y sinceridad de Dios. Y no lo hicimos según la sabiduría del mundo, sino según la gracia, porque no os escribimos nada que no podéis leer y entender, y espero que nos entenderéis hasta el fin. Así como nos entendiste en parte, llegaste a entender plenamente que lo podéis sentir satisfecho de vosotros, así que nosotros nos sentiremos satisfechos de nosotros en el día del Señor. A la luz de Segunda de Corintios 2:17 y 4:2, ¿qué dice aquí? Porque no somos como muchos que por ganancia comercian la palabra de Dios, al contrario, con sinceridad, como enviados de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Mire, ese tema es muy interesante. Sabe que cuando yo comencé este canal, yo no sabía nada de YouTube ni nada, todavía no sé. Ah, pero yo pensaba que sabía que por aquí se monetizaba. Y yo me vi en una disyuntiva. Yo nunca he alcanzado los seguidores ni la pista para monetizar, pero yo pensaba que podía lograr hacerlo y ese no era mi objetivo ni nunca ha sido mi objetivo. Pero pensaba, si esto llega a pasar, ¿qué yo voy a hacer con el dinero que genere esto? Porque sinceramente mi conciencia no me daba que yo por hablar por aquí cosas que, o sea, esta es la palabra de Dios, yo pudiera generar un cierto tipo de ganancia. Así que yo le dije al Señor, si algún día esto me da algún tipo de dinero, yo lo voy a donar, voy a hacer algún ministerio para ayudar a la gente o qué sé yo, porque mi conciencia no me da. Eh, so, Comercializar la palabra de Dios, eso está muy de moda. eh, para tener ganancias exorbitantes, no simplemente para tener una vida digna, sino eh, se da mucho y el que le sirve el sombrero que se lo ponga será mucho que ah, el dichoso evangelio de la prosperidad, para mí eso no cabe en mi mente y no es que Dios no pueda prosperar a una persona, sino tomar el evangelio para la prosperidad, para mí eh, eso es muy delicado y aquí lo dice, ganancias comerciales con la palabra de Dios. Esto hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sabe que Simón había un mago que quería el Espíritu Santo para hacer negocio con eso? Hay que tener mucho cuidado. Em, y aquí dice, ese tema es, y mire que está muy de moda. Antes bien renunciamos a las formas ocultas y vergonzosas
no andando con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino que manifestando la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana ante Dios. O sea, él tampoco está haciendo cosas raras con la palabra de Dios. Él estaba actuando bien, no andaba con astucia ni andaba con cosas escondidas para quizás para su propio aprovechamiento. Eh, Pablo era sincero, pureza y sinceridad, dos palabras fuertes juntas. Fácil de decir, difícil de vivir. En segunda de Corintios 12, 12 a 14 introduce la tesis que Pablo desarrolla en el resto de la carta. Su integridad y su apostolado habían sido cuestionados, por eso él hablaba así. Pensaban que Pablo tenía un carácter vacilante, indeciso, lo cual era adecuado para el ministerio, no era adecuado para el ministerio apostólico. Wow, hasta Pablo eh, pasó por el sedazo. Los humanos no somos fáciles. En respuesta, Pablo subraya que él y sus colegas se comportaron con máxima integridad. Sabe que él no está defendiendo su reputación, él está defendiendo su ministerio, porque si dudaban de él, su ministerio se iba a ver en peligro. Hay una, hay una diferencia cuando usted tiene que defender su reputación por algo personal, cuando usted tiene que defender su reputación porque eso afecta a lo que usted está haciendo. Eso fue lo que le pasó a Pablo cuando lo encarcelaron en Filipo injustamente, que él pidió. Eso se podía ver como un símbolo de arrogancia, que Pablo dijo, mira, por ser ciudadano romano, él no podía haber sido encarcelado sin un juicio. Y él dijo, vengan ahora y sáquenme, yo no me voy, vengan y sáquenme. Él hizo eso porque él tenía que defender su ministerio, no ni siquiera él, que Pablo fue azotado, casi matado, a Pablo le hicieron de todo. ¿Qué le era a él irse por la puerta de, o sea, irse sin que nadie se enterara de que lo soltaron a escondida? Lo que pasa es que lo apresaron público, ahora él quería que lo soltaran público para que la gente supiera que él no era culpable de lo que lo estaban culpando, por el bien de su ministerio. Eso es una buena aclaración. El término griego traducido pureza, santidad, según algunas versiones, es apotle, aplotes, usado aquí para expresar la integridad personal, el de que habla o el comportamiento exacto, el comportamiento íntegro. No es que él no era pecador, sino que era una persona humanamente íntegra. En resumen, esta palabra revela la pureza de sus motivos. Sus motivos eran puros, no tenía doblez, no tenía doble intención. Y aquí dice muchas cosas que él no hacía. A su vez, el término sinceridad griego, griego, mi pronunciación es pésima, elicrinea, también apunta a la integridad en la pureza de, o sea, Pablo habla mucho de las intenciones. Él es uno de los escritores de la Biblia que trae a colación el tema de las intenciones y las motivaciones de corazón, y él habla mucho de eso. Trae a perspectiva una realidad de la naturaleza humana muy increíble, y él dice, mis motivos, no lo que yo hago es bueno, sino que mis motivaciones, mi intenciones detrás de lo bueno que yo hago también es bueno. Es muy diferente hacer esa distinción. A veces lo que usted hace es bueno, pero las motivaciones no son buenas. Puede ser hasta egoísta. Pero él es, eso se llama ser, cuando las motivaciones y lo que se hace, ser coherente. Él era coherente. Él deja claro que tanto eso como su sinceridad tenía su origen en Dios. Él no se está atribuyendo eso a él, no era porque él era la mejor persona del mundo, no.
Él no se está defendiendo, él está diciendo, le está atribuyendo eso a Dios. Recuerden que Pablo dijo que de lo único que se gloriaba era de sus debilidades, de lo bueno que él tenía, él no se podía gloriar porque él sabía que eso lo hacía Dios. Y aún lo bueno que él hacía, él no se gloriaba porque él decía que eso lo hacía porque Dios lo usaba para hacerlo. Parece que los oponentes de Pablo malinterpretaron las palabras con comunicaciones escritas anteriores. Y eso se da, mire, cuando usted escribe, por más claro, por más asertivo que usted escriba, muchas personas van a entender cosas que usted no quiso decir y eso es una realidad humana. Eh, Así que es muy interesante conocer ese aspecto de nosotros humanos. A veces la persona entiende algo que usted jamás quiso decir. Y quizás eso era lo que Pablo le estaba pasando. El apóstol garantiza que sus intenciones eran claras, comprensibles. Está seguro de que la rectitud de sus palabras, intenciones y acciones, o sea, aunque el humano no le creyera, él estaba, su conciencia no estaba limpia y podía presentarse delante del Señor, que eso es lo importante. ¿Cómo está tu conciencia delante del Señor? Porque los humanos, mire, eso yo lo he aprendido cada vez que lo aprendo más y más. Al humano, no, no, no. Los humanos siempre van a ver, y más si ellos mismos son los que tienen más intenciones, van a haber intenciones en todas partes. Eh, ¿Cuál, si no tu propia experiencia? Y por lo general los humanos actuamos, a menos que Dios ponga eso en nosotros. Si se hace sin el Espíritu de Dios, las cosas que hacemos no son con buenas intenciones. Y me incluyo porque yo soy humana también. O desafiar tus motivaciones. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia al ver cuestionado, desafiar tus motivaciones, intenciones, por bien intencionada y sincera que fuera? ¿Qué te dice eso acerca de cuán cuidadoso debes ser al cuestionar las motivaciones de otro? Por eso yo digo, el corazón del ñame solo lo sabe el cuchillo. Las intenciones solamente las puede discernir Dios, aunque hay veces que que se deja ver. No se siente bien realmente cuando realmente son buenas intenciones, pero una cosa yo he aprendido, vuelvo y digo, si usted está en paz con Dios, no importa lo que piensen los demás, no porque no te importa, sino porque eso te da paz mental y porque es imposible convencer a todos de que son buenas, no hay que convencer a nadie. Cambio de planes por amor. Y aquí Pablo tenía un plan de un viaje. Vimos algunos en Corintio dudaban de las intenciones y el amor de Pablo. Hoy analizaremos una razón particular, los planes de Pablo. Por eso quizás decían que él era indeciso porque él iba a ir a un lugar y cambió y fue a otro lugar, pero realmente lo que movía a Pablo, Pablo no hacía sus propios planes. A veces Pablo tenía un plan y Dios le decía, no, hijo, tú y cambiaba y había cambio de planes. El que una persona cambie de planes no quiere decir que es una persona inestable o indecisa. Puede decir que eh, tenía un plan y ahora, según el conocimiento que tiene, según lo que Dios le mostró, hay que cambiar de plan. Eh, Puede ser que sea por indeciso, pero no necesariamente. Iré a vosotros por cuanto iré a vosotros cuando pase por Macedonia, porque tengo que pasar por Macedonia. Tal vez quede con vosotros hasta que pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde tenga que ir. Porque no quiero ahora veros de paso, espero permanecer con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Ve que Pablo dice aquí si el Señor lo permite, porque uno era su deseo y otro era lo que Dios tenía en plan para él. Pablo ya había estado en Corinto, según Primera de Corintios 6, 5 al 6. Su plan era ir a Macedonia
en su camino a Corinto y tal vez quedarse allí el invierno. Desde Corinto iría a Judea con la ofrenda que había recogido en Macedonia para los pobres en Jerusalén. Eso lo dice en el capítulo 16. Pero cambió los planes debido a su mal informe traído. O sea, Timoteo trajo un informe que no era muy bueno. Primera de Corintios 4, 17, 16, segunda de Corintios 1, 1. Y ahora se mueven los planes y decide ir directamente de Éfeso a Corintio y allí iba a abordar los problemas traídos por Timoteo. Y ese itinerario sería Éfeso, Corintio, Macedonia, Corintio, Judea. Fue a Éfeso, a Corintio, pero luego regresó a Éfeso. Sus planes cambiaron. No regresó a Corintio como había planeado, al menos no de inmediato, porque su última visita no había resultado bien y en consecuencia regresó a Corintio y desde Corintio él primero escribe una carta, envía la carta antes de arriesgarse a hacer una visita que empeorara. O sea, eso fue un cambio realmente estratégico lo que él hizo. Él estaba mirando, haciendo qué era mejor para el propósito que él quería. Aquí habla de arriesgarse, parece que la situación no era muy buena, que digamos que él tenía miedo de presentarse en persona. Las intenciones de Pablo en su última visita habían sido malinterpretadas. Algunos corintios habían dicho que él no era confiable y que no lo amaba lo suficiente. En su respuesta a las acusaciones, dirigió la atención de los corintios al Evangelio de Cristo. Él fue fiel en intención de visitar a Corinto en la mejor oportunidad. Entonces él envió la carta para suavizar la situación y después eso es bastante estratégico, digo yo, eso es bastante estratégico, es bastante bueno. Por lo tanto, porque todas las promesas de Dios son un sí en Él, por eso decimos amén, en Él la gloria de Dios. Vuelvo y digo, un cambio de planes no quiere decir que una persona sea inestable. Eso simplemente, mire, Pablo tenía una razón, era un cambio estratégico, quería suavizar las cosas antes de él, porque tenía miedo, Pablo era humano, tenía miedo de que su visita empeorara las cosas. Lo hizo por bien. Pablo, por tanto, su respuesta no fue una confusa mezcla de sí o no, no, simplemente hubo un cambio de planes y él lo comunicó. Dependiendo de las circunstancias, como dice por ahí, uno planea y Dios decide. Eso es, en un mundo, en el mundo inestable en que vivimos, eh, las cosas pasan. Uno planea, a veces uno planifica una situación, a veces uno planifica la vida de una manera y le sale de la otra manera y no por ser inestable, sino que eso no eres ya. Por lo tanto, su respuesta, ajá. Por lo tanto, la razón por la que Pablo escribió una carta a los Corintios en lugar de visitarlo fue un sincero amor por ellos. Otra visita justo después de la dolorosa visita anterior había causado más dolor, no alegría, que él pretendía traer con su presencia. Parece que él se volvió una persona no grata en Corinto y por eso él primero va y presenta una carta para mostrar sus intenciones. Cuando dice que el amor es sufrido, a esto se refiere que el amor es sufrido. Cuando dice que todo lo soporta, a eso se refiere que con todo lo soporta. Cuando dice que todo lo cree, a esto se refiere con todo lo cree. Pablo pudo haber dicho, ok, no me quieren en Corinto, se acabó con los corintios, hay otros lugares donde ir, pero ahí es que dice que todo lo soporta. Él continúa. Vio una oportunidad. También si no hubiera habido una oportunidad, podía también ya acabar la cosa. El perdón y la reafirmación del amor. En lugar de visitar los Corintios por segunda vez, Pablo, tras regresar a Efesios, envió y escribió una carta que le dicen la carta severa. Segunda de Corintios 2, 3 y 4.
Y eso mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de quienes me debieran alegrar confiando en vosotros de que mi gozo es de todos vosotros, porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que sea contristado, sino para que supiera cuánto lo ama. O sea, él no quería causar pena ni quería causar tristeza, porque la persona por tristeza y por pena hacer las cosas, él no quería hacer. Él quería ser contristado con la contrición que trae el Espíritu Santo, el conocimiento que trae el Espíritu Santo. Otra vez, Pablo no hacía las cosas para un beneficio personal y aquí está. Eh, y ahora segunda de Corintios 7, 5 al 13. O sea, Pablo no estaba manipulando las emociones. Ahora vamos a hablar en términos aquí. Él no estaba manipulando las emociones de esa gente. A veces se trata de manipular las emociones, causar tristeza, eh, eh, inducir a una persona a hacer empatía para lograr un objetivo que no es bueno. ¿Por qué porque andamos por la fe, no por vista? Pero cobramos ánimo y preferimos dejar el cuerpo y habitar con el Señor. Ahí está diciendo, porque eso, ausentes o presentes, procuramos agradarlo, porque todos debemos compadecer algún día al tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho, estuvo bien o estuvo mal. Conociendo pues la reverencia que debemos al Señor, persuadimos a los hombres, pues Dios conoce lo que somos y espero que también sea conocido por vuestra conciencia. Mire, la conciencia de Pablo estaba bajo la impresión o la conducción del Espíritu Santo, por eso él se dejaba llevar por la conciencia. Si su conciencia no está manejada o guiada por el Espíritu Santo, puede ser que usted haga algo malo y ni cuenta se da. La conciencia no le habla mal, así que la conciencia es una guía cuando está guiada, dirigida por el Espíritu Santo, si no la conciencia, hay personas que tienen la conciencia dormida. Eh, quiero hacer esa aclaración porque no siempre la conciencia, si tu conciencia no te dice nada, no siempre quiere decir que lo que hiciste estuvo bien, puede decir que tu conciencia está adormecida. Y en el mundo que vivimos, la humanidad tiene una conciencia adormecida. Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando en nada en particular, pero hacía tiempo que quería hacer esta aclaración. No nos recomendamos otra vez, a vosotros, no es una carta de recomendación, no se está recomendando, él simplemente está tratando de explicar por el bien del propósito que él tenía y lo dice, mire que Pablo es claro. Él dice todo lo que una persona podía, todas las intenciones y las motivaciones que una persona podría tener al hacer lo que él estaba haciendo. No lo hago para hacerlo triste. Yo no estoy manipulando sus emociones. No lo hago para recomendarme a mí mismo. No lo hago en ocasión de gloriaros de vosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que hay en el corazón. Wow. Si hemos perdido el juicio es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. O sea, Pablo vivía para Dios. Pablo y Timoteo reunieron más tarde en Macedonia, donde el apóstol recibió a su ayudante la más excelente noticia de sus severas palabras, dados los resultados positivos, lo cual llenó de alegría el corazón del apóstol. Si en alguno en Corintio se había posicionado antes en contra de Pablo, ahora la iglesia se ponía de su lado. Cuán importante es apoyar a nuestros líderes. Como miembros de la iglesia podemos facilitar su trabajo. Si el líder está haciendo lo que es correcto, sí. Y hago la aclaración porque en este mundo hay de todo.
Y lamentablemente hay que hacer este tipo de aclaración. En un mundo perfecto no habría que hacerlo. Segunda de Corintios 2, 5 al 15, al 11. Si alguno me contristó, no me contriste solo a mí. En parte por nosotros no exagerar, no es, o sea, Pablo tampoco estaba exagerando a todos vosotros. A tal basta esta represión hecha por muchos. Al contrario, será mejor que más bien lo perdonéis y consoléis para que no sea consumido de excesiva tristeza. Por eso os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Está hablando de un caso, eh, pues para esto también os escribo, para tener la prueba de que sois obediente en todo. Al que vosotros perdonéis, yo también lo perdono. Lo que perdones, si algo he perdonado, fue por vosotros en presencia de Cristo, para que Satán no se aproveche de vosotros, pues conocemos sus maquinaciones. Y aquí no se sabe de qué caso se está hablando. Ese es el problema cuando estamos hablando de una carta tan antigua que realmente no sabemos todo el contexto. Se puede creer que se está hablando de aquel personaje de Primera de Corintios que hablamos en semanas anteriores que cometió incesto, o sea, la definición de incesto, él realmente lo que estaba era, podía ser, si era con su madre era incesto, si era con su madrastra, pero no había conexión de sangre ahí. Pero el asunto es que esta persona pues ya está casada. Aquí era un asunto eh, interesante y que al parecer no se había tomado carta en el asunto y el personaje seguía como fresco como una lechuga y Pablo le dice que no se podía hacer eso. Parece que eso había traído cierta desavenencia, el que Pablo decía que había que tomar carta en el asunto, ¿saben? Y aquí habla, podía ser otra cosa, eh, sería ser otra persona que instigó a quienes acusaron a Pablo de ser inconsistente y de considerados con ellos por las decisiones del cambio de su viaje. El contexto parece favorecer otra acción. En cualquier caso, la enseñanza más importante, o sea, no es lo que pasó cuando nosotros leemos la Biblia, como no sabemos a veces el contexto de lo que pasó, es traer lecciones que podemos aplicar a casos que son similares. Eso es, en el caso de que una persona cometa un pecado y luego se arrepiente, es esto lo que se debe hacer, recibirlo, amarlo, en el caso de que se arrepienta, recibirlo, amarlo y cambie de conducta. A veces porque uno no sabe si se arrepintió de verdad, a veces no, pero bueno, eso lo sabe Dios. Y debemos tener en cuenta cuando se habla eso, aquí habla de que Pablo está reafirmando la restauración, está hablando de una cuestión de disciplina eclesiástica. Mire, la disciplina en todo momento es necesaria, en toda comunidad es necesaria. En el país que vivimos hay disciplina. Si usted viola una ley, tiene una consecuencia. El asunto es cómo se hace la disciplina y quiero aprovechar porque hace un tiempo una persona me dio un testimonio que de verdad me conmovió mucho y ahora veo la oportunidad de compartirlo. Esta persona me está contando su experiencia de hace mucho tiempo. Era parte de una iglesia y ella dice que en una ocasión dijeron que se quedaran lo que eran miembros bautizados de la iglesia porque iban a castigar a una persona. Yo hasta le pregunté, ¿utilizaron ese término castigar? Y me dijo, sí, utilizaron el término castigar. Cuando comenzó la reunión, que yo la llamé, después que escuché lo que dijeron, yo la llamé la Santa Inquisición. Si no saben lo que es la Santa Inquisición, busquen lo que es la Santa Inquisición. A mí me pareció eso. Hoy, por cosa de la vida, la persona que iban a castigar era esa persona. Ni siquiera lo sabía. Y cuando dijeron lo que era, ella dice, la palabra que esa persona usó es, me rompió el corazón.
me lastimaron mucho, porque era algo, me estaban acusando en falso. Yo le hice otra pregunta, ¿y a ti nunca te hablaron? O sea, nunca se acercaron a ti y te hablaron primero antes de hacer semejante espectáculo. Y me dijeron, no, nunca me hablaron. Ellos ahí hicieron su cosa y le aplicaron el castigo. Eh, ¿Saben? Al parecer, yo no le pregunté cuánto tiempo hacía de eso, pero hacía mucho tiempo y ella todavía lo hablaba con dolor. Yo le hice otra pregunta. eh, ¿Y por qué seguiste asistiendo a la iglesia? Y dijo, porque yo estoy en la iglesia por Cristo. Pero ¿saben por qué muchas personas reniegan de la disciplina? No es que se disciplinan o no se disciplinen, la forma en que hacen lo que piensan que la disciplina es un castigo por algo que se equivocó. Y aquí cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe todas las irregularidades que ocurrieron. Primero, no se habló con la persona. Segundo, eso fue un asunto de una a esa persona no solamente le hicieron eso, sino que tomaron una difamación, una calumnia como cierta, sin investigar si realmente era cierto. Segundo, la Biblia dice, si una persona peca, primero ve con la persona y habla. Si la persona no se arrepiente, pues busca dos testigos. Si la persona no se arrepiente, entonces llama a la iglesia. Si la persona no se arrepiente, o sea, hay unos pasos con ella no se siguió ningún paso. Segunda, cuando una persona calumnia a otra, tiene que ser lo suficiente valiente para decir lo mismo que dijo, o sea, dependiendo lo que sea, porque hay casos en que la persona lo que está diciendo puede poner en peligro su vida, y no estoy exagerando, y no puede traer a la persona que le diga, porque son cosas muy delicadas, pero aún así eso es con mucho cuidado, hay que rectificarlo, hay que investigarlo de todas las maneras, hay que investigarlo de una manera con una mente abierta y saber si eso es verdad, porque recuerden que a veces nosotros interpretamos las cosas de una manera, a veces la víctima no es la víctima, a veces la víctima, y estoy usando una palabra muy fuerte, la víctima realmente es el victimario. Y eso pasa mucho en el término cosas de la violencia doméstica. Y eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener conocimiento. Tiene que ser un conocimiento, no simplemente un profesional, sino una persona que tenga conocimiento en esa área y que haya tenido experiencia de trabajar en esas situaciones. O sea, cuando viene una calumnia, y le estoy diciendo esto porque lo que puede ser un caso de disciplina eclesiástica se puede convertir en un caso de demanda, porque difamación y calumniar en muchos lugares del mundo tiene, o sea, es un delito en el país. Deja de ser un caso eclesiástico para ser un delito si no se lleva de la manera correcta. La disciplina tiene como propósito restaurar a la persona, y el primer paso es hablar con la persona, saber qué pasó, comprender la persona. Eso es compasión. No quizá dejar el hecho por alto, porque hay pecados que son delitos en el cual una persona sale dañada, y el que una persona perdone no quiere decir que se justifique lo que pasó. Puede ser que si esa se deja pasar por alto, la persona repita la acción una y otra vez porque es una persona que tiene algún problema y ya esa es su forma de conducirse. O sea, esto es muy delicado, pero me encanta que esté aquí. No es que no se haga, que se sepa hacer. A veces la gente está prejuiciada, a veces la gente no sabe manejar situaciones, a veces la gente lleva eso a una junta y eso se vuelve un chisme de barrio, porque el que está en la junta le dice a su pareja o le dice a su amigo y esa le dice a otro, y cuando algo pasa de un boca en boca nunca va a ser lo que se dijo. Y a veces la persona, como este caso me dio mucha tristeza, la persona está ajena a lo que pasó, ni siquiera, y entonces ahí no se hizo nada, porque
El asunto es restaurar, no es castigar, eso no está bien. La palabra no es castigar, es restaurar, pero para restaurar hay que seguir unos pasos y hay que seguir. A veces la persona necesita ayuda, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ayuda de muchas maneras si es que la acepta. Y muchas veces el que una persona sea disciplinada no quiere, no cambia el hecho de que tiene que ir a las autoridades del país porque cometió un delito. Así que eso es muy delicado y me gustó que viniera aquí porque me dolió mucho esa historia de esa persona. ¿Cuántas personas han dejado las filas del Señor porque quizás no han tenido esa madurez para decir, no, yo estoy siguiendo a Cristo? Y le dicen que se va por inmaduro, no se está yendo por inmaduro, se está yendo porque esas cosas no debían pasar. A veces nosotros justificamos lo que no hacemos bien y culpamos a personas que son inocentes, que no debieron pasar por ese tipo de situación. Cierro mi speech y dice aquí, eh, cierro mi discurso. El pecado debe ser tratado, pero con amor y con mucha sabiduría. Si no tiene, demándela del Señor porque Él se la dará. Una cosa es dejar el problema así cuando quizás una persona fue dañada, lastimada y muchas veces ni siquiera a esta persona ni siquiera le pidieron perdón porque estas personas creyeron que estaban correctas, o sea, nada, ni perdón, y no es que el perdón iba a cambiar la situación, pero por lo menos es de cristiano pedir perdón cuando uno se equivoca. Eh, pero para ellos no se equivocaron, ellos estaban correctos, ellos castigaron a una persona que alguien vino con el chisme de que estaba haciendo algo y sin averiguar, lo hicieron. En la iglesia de Corintio podía amar al ofensor porque ella misma era objeto del amor de Dios. El ofensor se debe amar, pero debe tener cuidado que no defender el ofensor y que la persona ofendida entonces quede como un mal cristiano porque quizás quiso que se solucionara su problema o quizás darle todo el enfoque al ofensor y a la víctima dejarla ahí porque tiene que ser una persona madura espiritual. Hay que tener mucho cuidado. Se debe amar al ofensor porque Cristo nos amó a todos, pero hay que ver que si se cometió una ofensa y si esa persona está arrepentida. En muchos casos, aunque la persona esté arrepentida, necesita ayuda. Y el que me oiga y entienda lo que está diciendo sabe que necesita muchas veces ayuda porque son conductas aprendidas muy arraigadas y la vuelves a cometer. Vivimos en un mundo de pecado, lamentablemente. Después de que Adán y Eva salieron del jardín, imagínate, al poco tiempo Caín mató a Abel. Segunda de Corintios 2:12 al 13. ¿A dónde fue Pablo después de escribirle la carta severa que hizo allí? Segunda de Corintios 2:12 al 13. En el amor tiene límites. Para que el amor sea sano hay que ponerle límites y hay que saber que el amor siempre va a salvaguardar la dignidad de la persona y la integridad física, emocional de la persona. Para que el amor no se deforme, esas cosas debe pasar. Eh, Segunda de Corintios 2:12 al 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se había abierto una gran puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Ah, yo estoy leyendo bien. Segunda de Corintios 2:14-17. Pero gracias a Dios que nos llena siempre al triunfo en Cristo Jesús y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque para Dios somos buen aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden, a esto olor de muertos.
depende a quién Pablo le está hablando. Para uno era aroma en el Señor y para otro era aroma de muerte. Claro, si te están tocando tus puntos débiles, pues no, muchas veces no te va a gustar. Si tu corazón está lleno de orgullo y de arrogancia, no te va a gustar. Eh, Te va a herir. Para eso la palabra es hiriente. Bueno, para todo es hiriente, pero para algunas personas eh, saben que es una herida para sanar, no es una herida para lastimar. Eso ahí hay ya está la humildad envuelta, aunque la humildad es una palabra muy delicada, porque cuando usted cree que la tiene, pues ya la perdió, sí que la tenía. Y cuando cree que lo es, está bien perdido. Es un estallido de alegría. Pablo afirma que que Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. Qué declaración tan maravillosa. Un corazón lleno de la presencia de Cristo difunde la fragancia de su conocimiento para lo que está relacionado con Cristo, porque a veces aunque usted tenga la fragancia de Cristo, a lo que se están perdiendo o a lo que están llenos de orgullo o lo que resienten la voz de Dios, usted le va a oler bien feo, porque no están acostumbrados a la fragancia, eso hay que aclararlo. Pablo, lo que estaba haciendo Pablo estaba bien, pero a muchos le olía mal. Pablo se regocija en Cristo porque la dolorosa carta dio fruto que pretendía cosechar. Esta es una gran victoria. Mientras tanto, en 2 Corintios 2:17, Pablo reafirma su sinceridad como apóstol. Según este pasaje, lo que distingue a un siervo de Cristo de un falso ministro es que mientras este último comercia con el evangelio por interés propio, y a veces no es solamente dinero, a veces es posiciones de poder. Sabe que yo lo dije aquí una vez y está comprobado que muchas veces, eso lo decía un hombre que se llama italiano, que se llamaba eh, se me ve Maquiavelo. Es más, hay un síndrome que se llama el maquiavelismo, que él decía que la gente, por el amor al poder, hasta da el dinero. Muchas veces no es el dinero, es más, mucha gente quiere el dinero para tener poder porque el poder le da muchas cosas, así que comercializar el evangelio no es solamente conseguir dinero, a veces es conseguir ser el centro de atención, quizás es tener el control de cierta comunidad, quizás es tener la atención, ser el centro de atención de hay personas que dan la vida por tener el poder de un grupo de personas, no sé para qué, pero tienen esa necesidad de poder. Yo le dije, hay dos grupos de personas. Hay una persona que necesita ser seguido y hay otro grupo de personas que necesita seguir a alguien y que esos dos grupos se complementan. El evangelio es un campo fértil para que esas dinámicas se den, porque siempre hay alguien que quiere ser seguido, no digo siempre, pero siempre va a haber alguien que quiera ser seguido y siempre va a haber alguien que necesite seguir a alguien. Y a veces el evangelio trae eso, no simplemente es monetario, a veces son muchas cosas las que se pueden conseguir y Pablo le dice la gloria, eh, ser el centro de atención, que es tener un montón de seguidores, como los políticos, eh, muchas cosas. Y vuelvo y digo, ahora esto con el Internet, ahora, si usted tiene cierta cantidad de seguidores y cierta cantidad de views, usted monetiza y hay gente que monetiza mucho. Así que esto ahora se está volviendo una manera de monetizar con el Evangelio. Así que eh, Pablo no monetizaba y miren, le digo, ay, tenga cuidado. Y cuando yo hablo eso, no es que usted quizás cobre o tenga un agradecimiento, se le agradezca monetariamente porque usted tiene algunos gastos, pero que sea algo justo, algo, no sea algo exorbitante, algo
O sea, que usted comience a enriquecerse por hacer esto o mueva los números de su banco por hacer esto y esto se vuelva un negocio. Hay que tener cuidado. O por interés propio, o sea, se comercia con el evangelio por interés propio, por un beneficio, yo diría por interés o por un beneficio personal, sea poder, sea su gloria, sea cualquier ese tipo de cosas que se puede conseguir con el evangelio. Como Simón, que quería el Espíritu Santo para vender milagros y otros lo querían para dominar la situación. Eh, Vuelvo y digo, es una necesidad del ser humano que lo siga. Se llena esa necesidad de control que tienen algunos seres humanos. Se da muy bien con el Evangelio porque hay unos versículos que uno usa y se da muy bien. Por eso yo digo, Pablo es un héroe, no me sigan a mí, yo no lo bauticé, sigan a Cristo. Eso es, no me den la gloria a mí, désela a Cristo. Todo lo que yo hice, lo hice por Cristo, no por mí. Yo no quiero ser el foco, no quiero ser el centro de atención. Se estaba escondiendo. Él solamente cogía los sufrimientos y las debilidades. Y ya para resumir, porque esta lección ha sido larga, es que está bien heavy. Lo que han, o sea, está bien sustanciosa, esto tiene mucha sustancia. Lo que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros porque saben cómo consolar. Difundieron la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados, dulcificados por sus aflicciones. Hay dos tipos de personas, uno que las aflicciones los vuelven amargos, eh, no todos lo vuelven sensible, pero hay un tipo de personas que lo vuelven sensibles, uno amargo y otro sensible, y otro le da un humor horrible, lo pone de mal humor, así que no todos responden de la misma manera, pero hay personas que son purificados y dulcificados, sensibilizados por medio de las aflicciones. No perdieron su esperanza en Dios cuando lo asaltó la prueba y si lo perdieron fue por poco tiempo, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. O sea, esto les sirvió para eh, que su dependencia en Dios se fortaleciera y su autosuficiencia se debilitara. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado del Señor. La maravillosa gracia, la página 122. Una vida cristiana consagrada derrama luz, consuelo y paz. Se caracteriza por la pureza, el tino, o sea, el tino quiere decir que es una persona cuerda. Eh, Más o menos, debí buscar esta palabra porque la tengo en mente, pero quizás no es, tengo en mente lo que es, pero en palabras quizás no lo puedo decir bien. Pero una persona equilibrada, cuerda, eh, la sencillez y el deseo de servir a los semejantes está dominada por ese amor desinteresado, es muy interesante, desinteresado, que santifica la influencia, está llena del Espíritu de Dios y donde quiera que vaya, quien posee deja una huella de su luz. Patriarca y Profeta 6:56. Y otra cita, el apóstol Pablo estimó que era necesario reprender el mal de la iglesia, pero no perdía el dominio propio a reprochar el error. Él no lo hacía con ira, él no estaba castigando con ira, él no lo hacía así, él no lo hacía por un asunto personal. Mire, cuando si le toca estar en un lugar donde van a corregir a una persona, si usted tiene un asunto personal, si eso le remueve ciertos recuerdos, salga de ahí, porque quizás se va a desquitar con la persona equivocada. Eh, o se va a vengar por una situación que usted misma vivió, o se va a poner de parte de la persona que no es. Eh, y vuelvo y digo, mire, hay tipo de cosas que no pueden decirse a todo tipo de personas porque no todo el tipo de persona tiene la capacidad para manejar cierto tema y cierta cosa y tener la discreción, la ética. No estoy diciendo ni el cristianismo,
pero voy a decir la ética, o si no voy más allá, la ética cristiana para trabajar ciertas situaciones y lo que hace más bien, más mal que bien. Le hacía entender que costaba dolor causarle dolor. O sea, a él le dolía causarle dolor. Dice, cuán cuidadoso obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que llegan. Les hacía entender que le causaba dolor, causarle dolor. Esa es, si usted no siente ese, mejor aléjese de situaciones así que quizás le despiertan otro tipo de emoción. Dejaba la impresión en su mente de que su interés está identificado con él por ellos. Esto es el comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 6, la página 194. O sea, esta lesión está muy rica, es muy enriquecedora porque tiene muchos factores que se dan mucho en la dinámica, en las dinámicas humanas. Así que le invito a estudiar. Yo la voy a cerrar y después que cierre esto van a venir a mi mente más cosas. Quizás eso le pase a usted también, más cosas que se pueden desarrollar y sacar de ahí. Pero esto va muy largo, así que yo me despido esperando que pasen un resto de semana feliz y que mediten realmente en estas situaciones y nos ayude a pedirle a Dios que nos dé que lo que sea que hagamos sea movido, como dice Pablo, por el amor y no por intereses egoístas, eh, intereses que solamente tienen que ver con nosotros, no con la persona que estamos ayudando al ministerio que estamos haciendo. Oremos, amado Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señora. Gracias porque tú nos amas, nos proteges, nos cuida. Gracias porque tú hablas nuestra mente, nuestro corazón. Gracias porque tú disiernes nuestros corazones y tú sabes por qué hacemos lo que hacemos. Ayúdanos, Señora, a hacer la cosa cualquiera sea, por pequeña que sea, por las intenciones correctas para darte la gloria a ti y ayúdanos, Señor, a comprender las palabras que tú nos quieres decir esta semana. Bendice a cada persona que nos vea, a los que están enfermos, a los que tienen necesidades financieras, a los que tienen problemas físicos, a los que tienen problemas de cualquier índole, Señor, que tú seas con ellos, tú los bendiga, los proteja, a los que están en peligro a las víctimas de ese terremoto, Señor, a los que las rescatan, Señor, y a todas las comunidades afectadas con cada una de ellas. Todo te lo pedimos no porque hay mérito en nosotros, sino en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.